Estamos hablando del orden de salvación y la semana pasada hemos tocado el tema de la predestinación, el llamamiento y la convicción de pecado, ¿no? Y hoy vamos a tocar el tema del arrepentimiento. Así que vamos a ello. ¿Os parece bien? Bien. Decir que la doctrina de la salvación, la soteriología, trata de la participación de las bendiciones de salvación al pecador y de su restauración al favor divino y a la vida íntima de comunión con Dios. Esa doctrina debe ser estudiada a la luz de verdades que ya hemos estudiado hasta aquí, ¿no? Como la doctrina del hombre, la doctrina del pecado, la doctrina de Dios, de Cristo. Todo toca este tema. Por ejemplo, está basada en Dios y sus atributos tales como su soberanía, amor y justicia. Es llevada a cabo por la acción del Espíritu Santo, con todo lo que ya hemos visto sobre el Espíritu. Además, la salvación del hombre solo puede ocurrir mediante la aplicación de toda la obra de Cristo, la cual también ya hemos estudiado, ¿verdad? Otra cosa importante es que la salvación del hombre presupone el conocimiento de quién es este hombre, su creación por Dios y su estado de pecado actual en relación a Dios. Es decir, sin convicción de pecado, nadie puede ser perdonado y salvado del mismo. De esta manera, al estudiar la doctrina de salvación, podemos tocar ahí en varios temas que ya hemos estudiado anteriormente y que a lo mejor pues no nos acordamos muy bien, pero para que sepáis que tiene como base pues varias otras doctrinas que ya hemos estudiado, ¿no? Hemos hablado la semana pasada del Ordo Salutis, que nada más es una expresión en latín que significa orden de salvación. ¿Qué es esto? Pues describe el orden de salvación, el proceso por medio del cual la obra de salvación producida en Cristo se cumple en los corazones y vidas de los pecadores, es decir, de nosotros. La expresión Ordo Salutis aspira a describir en su orden lógico y también en sus interrelaciones los varios movimientos del Espíritu Santo al salvar el hombre. La semana pasada hemos visto que no hay un pasaje bíblico, ¿verdad?, que nos dé un orden definido de todos los movimientos del Espíritu en la aplicación de la salvación. En Romanos 8 hay algo, pero con algunos temas nada más. Sino que hay varios pasajes que indican la relación de los diversos movimientos del Espíritu ahí al salvar el hombre, ¿no? Entonces, interrelacionando los distintos pasajes, vemos que puede que sí haya un orden ahí para la salvación, ¿no? Entonces, entendiendo que muchos de los términos del orden de salvación pueden mezclarse y varias de las acciones del Espíritu en la salvación ocurren de manera simultánea. Por ejemplo, vamos a hablar del arrepentimiento hoy, pero el arrepentimiento y la fe en Cristo van juntos para la salvación. Uno sin el otro no son suficientes para la salvación, ¿no? Bueno, teniendo esto en cuenta, seguiremos en este estudio. Con fines didácticos hay un orden que consideramos más lógico, ¿no? Y es este el orden. Lo que ya hemos visto la semana pasada: elección o predestinación, llamamiento divino, convicción de pecado. Podríamos llamar estos tres puntos de preliminares, y luego, cuando se da la salvación realmente, arrepentimiento, fe, conversión, regeneración, justificación, unión con Cristo, adopción, santificación, preservación y glorificación. Estos son los 12 puntos que vamos a tratar. Estamos todavía en el número 4, ¿no? O el número 3, perdón, arrepentimiento. Así que ya la semana pasada, como he dicho, tratamos de la elección o predestinación. Tratamos del llamamiento divino, que ocurre cuando Dios llama a las personas a sí mismo a través de la proclamación del Evangelio, la palabra de Dios, llevada a cabo por sus hijos en el mundo.
dice 1 Corintios 1:21, que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Este es el llamamiento divino. Hemos visto que en el llamamiento hay una serie de cosas que ocurren, ¿no? La predicación debe contener una presentación de los hechos del Evangelio, la doctrina de la redención. Tiene que haber un apelo, ¿no? Un desafío, una invitación para aceptar a Cristo por medio del arrepentimiento y la fe. Contiene una promesa de perdón y salvación. Es siempre general o universal, es decir, está disponible para todos. Es un llamamiento para todos. Es un llamamiento de buena fe. Dios se alegra y quiere el arrepentimiento o la salvación de todos. Hemos visto esto en 1 Timoteo, ¿no? El llamamiento es el medio señalado divinamente para conducir a los pecadores a la conversión. Y el llamamiento de Dios es también una revelación de su santidad, su justicia, su bondad, su compasión para con todo el pueblo, para con todo el ser humano. Hemos visto que la convicción de pecado es necesaria y ocurre cuando el hombre es convencido por el Espíritu Santo de que es pecador y necesita desesperadamente el perdón de sus pecados para tener paz con Dios. Si el hombre no reconoce y no está convencido de que es un pecador y de que sus pecados son una ofensa muy grave en contra de Dios, pues no podrá jamás arrepentirse de sus pecados. Entonces, sin convicción de pecado no hay posibilidad de salvación, ¿no? Y es el Espíritu Santo que promueve este convencimiento del pecado. Juan 16, capítulo 16, versículos 8 al 11, ¿no? Es el Espíritu Santo quien de manera sobrenatural y por medio de la exposición de la palabra de Dios convence al hombre de su pecado. Ahora bien, vamos a lo que venimos hoy, que es tratar sobre el arrepentimiento. Es nuestro próximo ítem ahí, o elemento ahí, en el orden de la salvación. El arrepentimiento ocurre cuando el hombre, consciente de su naturaleza y estado de pecado, se arrepiente de los mismos, suplicando el perdón a Dios. Al señalar ahí el arrepentimiento y la fe como dos puntos separados en el orden de la salvación, lo hacemos simplemente para facilitar nuestro estudio, porque los dos van de la mano, ¿vale? Los dos son elementos inseparables para una verdadera conversión. Incluso no sabemos exactamente lo que hemos puesto el arrepentimiento. Vamos a hablar del arrepentimiento primero, pero no significa tampoco que viene primero que la fe. Supuestamente uno tiene que creer en Cristo antes de arrepentirse, y se arrepiente porque cree, ¿no? Y porque cree se arrepiente. Entonces, los dos van juntos. Entonces vamos a tratar separado para que facilitar el estudio, pero no es que estén separados realmente. Es una pareja ahí que no se divorcia, jamás. Bien, hay muchas maneras en que la Biblia expresa el comienzo de la vida cristiana. En 1 Tesalonicenses 1:9, por ejemplo, encontramos ahí las siguientes palabras, ¿no? Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pablo diciendo que los tesalonicenses se han convertido de los ídolos a Dios. En este caso aquí, el comienzo de la vida cristiana consiste en alejarse de los ídolos y convertirse a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. En Romanos 6:11 encontramos: también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Aquí el comienzo de la vida cristiana consiste en morir al pecado. Según Efesios 5:14, por ejemplo, otro texto que no he traído aquí, pero que os vais a acordar, el comienzo de la vida cristiana significa despojarse del viejo hombre y tomar el nuevo hombre. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice que el comienzo de la vida cristiana consiste en nacer de nuevo, en un nuevo nacimiento. Las palabras, sin embargo, que pueden sustituir, y podríamos citar otros pasajes,
que hablan de lo mismo, el comienzo de la vida cristiana, ¿no? Pero las palabras que a lo mejor pueden sustituir todas las demás expresiones para el comienzo de la vida cristiana son arrepentimiento y fe, ¿verdad? Vamos a tratar primero de arrepentimiento. Así que es imposible exagerar la importancia del tema. Arrepentíos fue la principal predicación de Juan el Bautista y del mismo Jesús. Tanto la predicación de Juan como la de Jesús y de los discípulos se resumían en la siguiente exhortación: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces, ese es el tema de la predicación de Jesús, de los discípulos, de Juan el Bautista, de la iglesia. Empieza por ahí. Otros textos, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Testificando a judíos y a gentiles, dice Pablo, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Otros pasajes. Sino que anuncié, dice Pablo, primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y 2 Corintios capítulo 7, versículo 10 también dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para la salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Es un tema muy importante y central y básico. ¿Qué es el arrepentimiento entonces? ¿Esta pregunta? Sí, claro. La convicción de que ha pecado. De pecado. De pecado, que ha fallado a Dios. Y no quiere volver a hacer. El arrepentimiento, tal como lo experimenté yo, es a través del Espíritu Santo dejarme ver en qué condición estaba yo. Delante de un Dios tan santo, en qué condición estaba yo. Pero no puede gustar de la condición que está. No, yo estuve muchos días llorando. Ah, bueno, eso ahí sí. Porque no lo sabía. Estaba en esa condición. Esta tristeza es según Dios, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y de esto no hay que arrepentirse. De esta tristeza no hay que arrepentirse. No, eso yo lo sabía. Pero hay tristeza, la tristeza del mundo produce nada más que muerte. Es lo que dice Pablo aquí, ¿no? Pero entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Mira, el Catecismo Menor de Westminster dice, que es una confesión de fe también: el arrepentimiento para la vida es una gracia salvadora, por lo tanto es un regalo de Dios, por la cual el pecador, teniendo un verdadero sentimiento de sus pecados y conociendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio de sus pecados, se convierte de ellos a Dios, con plena determinación de alcanzar una nueva obediencia. Es decir, deja lo que estaba haciendo, pide perdón, deja lo que estaba haciendo y busca una nueva forma de vivir. Se tiene que doar. Y causa un sentimiento de tristeza, exactamente. La Confesión Bautista de Fe de 1689 es una de las primeras confesiones bautistas de la historia. Dice que el arrepentimiento para salvación es una gracia, un regalo de Dios, por lo tanto. Es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe en Cristo, se humilla por él con una tristeza que es según Dios. Lo abomina y se aborrece a sí mismo, ora pidiendo el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia, por el propósito y empeño mediante la provisión del Espíritu de andar delante de Dios para agradarle en todo.
Bueno, es básicamente lo mismo. Que es una gracia de Dios, que uno se vuelve consciente de sus pecados, de su estado de pecaminosidad, de su estado de depravación total, y siente una tristeza, un sentimiento por eso, ¿no? Una tristeza que es según Dios, y ora, pide perdón, confiesa, ora, pide perdón, ¿no? Y busca salir de este estado y practicar una vida diferente, obras dignas de arrepentimiento, ¿no? Andar delante de Dios para agradarle en todo, o una nueva obediencia, distintas expresiones para lo mismo. Puesto que el arrepentimiento ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida debido al cuerpo de muerte y sus inclinaciones, es por lo tanto el deber de cada hombre arrepentirse específicamente de los pecados concretos que conozca. En el caso de esta confesión de fe, añade todavía el hecho de que el arrepentimiento no tiene por qué ser una vez sola en la vida. Es decir, es una vida de arrepentimiento, visto que por distintas ocasiones pues pecamos. Entonces, nos arrepentimos para salvación y mañana y después nos arrepentimos una vez más, no de los pecados que ya nos hemos arrepentido, sino de los pecados que a lo mejor podamos venir a cometer, ¿no? Por eso dice arrepentirse específicamente de los pecados concretos que uno conozca. No es me arrepiento de todo, Señor, no, me arrepiento de esto, de esto, de esto. Así que el verdadero arrepentimiento involucra a toda la persona, todo su ser, toda su personalidad. Conciencia, uno se vuelve consciente de lo que hace, siente algo y luego hay también un comportamiento diferente aparte de eso, ¿verdad? Entonces aquí distinguimos tres elementos. Primero, un elemento intelectual de la conciencia, de la razón. Hay un cambio de opinión, un reconocimiento del pecado con la culpa personal, la corrupción, la incapacidad que envuelve. En la Biblia se le designa como epignosis amartias, es decir, conocimiento del pecado. Uno entonces se vuelve consciente de que es pecador, de que tiene una naturaleza pecaminosa, que ofende a Dios con su pecado. Ahora bien, si esta conciencia del pecado no va acompañado por los demás elementos, esto puede manifestarse como temor del castigo. Si uno solo tiene conciencia, pero no siente dolor, no cambia comportamiento, quizá tendrá temor por el castigo, porque se vuelve consciente de su pecado y temerá el castigo por ello, pero no llegará a arrepentirse para salvación. Entonces, la conciencia es importante y luego el elemento emocional también. En el arrepentimiento hay un cambio de sentimiento que se manifiesta en tristeza por el pecado cometido en contra de un Dios santo y justo. Es lo que sentía David, por ejemplo, tristeza por haber cometido un pecado. Tomó conciencia de ello y luego se entristeció por ello. Para dar un ejemplo, ¿no? Si se acompaña por el elemento siguiente, que es el cambio de comportamiento, es una tristeza de Dios, según Dios. Pero si no acompaña el cambio de comportamiento, es una tristeza del mundo, como dice Pablo. Y esa tristeza, si no acompaña el cambio de comportamiento, se manifiesta simplemente en un remordimiento o desesperación. ¿Sabéis lo que es remordimiento, no? Te corroe, está ahí, te sientes culpado y... Pero ya está, exactamente. Estás triste, te causa esto dentro que es malo, remordimiento, estás desesperado a lo mejor, o incluso depresivo, pero no cambias.
te has vuelto consciente, te ha alcanzado las emociones, pero si se queda en el remordimiento es una tristeza del mundo. Remordimiento lo que le pasó a Judas, arrepentimiento lo que hizo Pedro. Remordimiento, sí, puede ser lo que haya pasado a Judas. Y también a Esaú, si no me equivoco. Pues Saúl, el texto que dice que buscó arrepentimiento y no lo encontró. Esaú, creo. Una tristeza del mundo, un remordimiento. Y la verdad es que recordando esos pasajes, pues tenemos que entender que realmente, como dice al principio, no deja de ser una gracia de Dios el arrepentimiento. Entonces, está uno consciente, alcanza la emoción, pero hay un elemento volitivo, o de la voluntad, o del cambio de comportamiento. Este elemento es precisamente este, ¿no? Consiste en un cambio de propósito, es un íntimo volverse del pecado y una disposición a buscar el perdón y la pureza. Es como los tesalonicenses, ¿no? Se han convertido de los ídolos a Dios. Hubo un cambio de actitud. El elemento volitivo aquí incluye los otros dos elementos y por lo mismo es el aspecto más importante del arrepentimiento. No hay como cambiar el comportamiento sin el cambio de conciencia y de mente y de corazón, ¿verdad? Si uno solo cambia la actitud, no permanece. Esto es ritual, esto es religiosidad. El cambio de comportamiento nada más. Por un tiempo es religiosidad y no se mantiene en el tiempo. Tiene que haber conciencia del pecado, y tristeza por el pecado, ¿no? Cambio de sentimiento, cambio de pensamiento y luego frutos dignos de arrepentimiento, cambio de comportamiento. Entonces, los tres no van separados, van juntos. Ahora, todo se desemboca en la metanoia, como se dice en la Biblia, ¿no? Esta palabra denota precisamente este giro de 180 grados, es como estoy yendo hacia allá y ahora voy hacia acá. Entonces, hay un cambio, metanoia es girar, es cambiar, es una transformación. Es cambio de mente, de corazón, de comportamiento, ¿no? Es como doy un giro de 180 grados. Es como voy en la carretera, me he equivocado de dirección, estoy arrepentido, cambio el sentido. Veo la salida. La primera salida que veo, pues. Y si no hay aquí, esto que está en medio de la autovía, ¿qué es? El Guarén, ¿no? La mediana, ¿no? Esto. Si no hay esto, pues doy así rápido, ¿sabes? Sin autovía. Eso no puede ser, que es contra la ley, pero simplemente para que hagamos una idea, ¿no? La metanoia es esto, es este cambio de sentido. Me he arrepentido, estaba equivocado, pues no tengo que ir más allá, tengo que regresar pronto. Si voy para Córdoba, no tengo que ir a Málaga. Al contrario. Pues esa es la idea. Por lo tanto, arrepentirse no es solamente ser consciente del pecado, temer el castigo o sentirse mal y tener remordimiento sobre algo mal hecho. Mucha gente siente tristeza por algo que ha hecho y se consume en su depresión y su remordimiento. Involúcrase estos aspectos, pero no se puede quedar ahí. Tiene que haber cambio de actitud, de comportamiento. El verdadero arrepentimiento involucra, por lo tanto, a toda la persona, todo su ser, toda su personalidad. Hay un cambio en la mente, en el modo de pensar, hay un cambio en el corazón, en el modo de sentir, y hay un cambio en el comportamiento, es decir, en el modo de actuar y vivir. Hay una conversión. Así que
quien está verdaderamente arrepentido no trata de excusar o justificar su error, sino más bien reconoce el mal, trata de restituirse, le da la espalda y se mantiene lejos de él. Eso significa que el arrepentimiento no es lo mismo que sentirse mal o culpable. ¿Entendéis la diferencia? El arrepentimiento puede incluir estas emociones, pero es más que esto. Nos podemos sentir culpables, sin embargo, no querer alejarnos del mal y confiar en Dios. En una ocasión, una hermana estaba en una reunión. Yo no estaba en la reunión, después me contó. La hermana estaba en la reunión y luego llegó una persona y ella dijo algo que estaba mal. Y luego se dio cuenta y pidió perdón a la persona, pero los demás empezaron a decir algo y ella empezó a justificarse y tal y cual. Y después, y generó una confusión, ¿no?, en el grupo. Después me preguntó la hermana qué tenía que hacer ella. Y yo le dije, vale, pues, tú crees que has hecho algo mal, ¿no? Ella, sí. ¿Tú has pedido perdón a la persona? Sí. Vale. Entonces ya está. No tienes que justificarte más. Se acabó ahí. Porque los demás siguieron inquiriendo y preguntando y la discusión siguió y ella empezó a justificar el por qué había dicho algo mal. Y yo le digo a ella, tú no tienes que justificar el por qué has dicho algo mal. Si tú entiendes que está mal y estás arrepentida de ello, pues es un pecado, es un error, tú simplemente pides perdón y dices que estás arrepentida. Y si después uno que otro dice, eso y aquello otro, tú no intentes justificar lo que has hecho, porque si has hecho algo mal no tiene justificativa, tú simplemente mira, tienes razón, llevas razón, hice algo malo, ya me he arrepentido y he pedido perdón a la persona. No, pero ¿por qué hice por aquello? Pues mira, podría decirte muchas cosas, pero la verdad es que hice algo mal, estoy arrepentida y ya le he pedido perdón a la persona. Yo le he dicho esto a la hermana y le he dicho, mira, si tú tienes esa actitud, se acabó la discusión. ¿Sí o no? Sí. Lo que pasa es que normalmente nosotros siempre justificamos. Buscamos justificar nuestros errores para con Dios y buscamos justificar nuestros errores para con los demás. Pero si fue un error, un pecado, pues nada, está mal, está mal. Es confesar, arrepentirse y no volver a hacer. Entonces, estamos arrepentidos, pues estamos arrepentidos, entonces no hay justificativa, no hay excusas. El que está arrepentido sabe, no hay excusas. Tuvo sus motivos a lo mejor, pero no hay excusas. No hay justificativas. Es un error, ya está. No, es que porque yo estaba mal, porque yo pues he dormido mal, pues vale, todo eso es verdadero. Pero al fin de cuentas, he hecho algo que no está bien, pues entonces ya está. Aunque no hubiera dormido bien, aunque no estaba bien de la cabeza por una enfermedad, pues debería yo haber tenido control, dominio propio y no haber cometido el error. De manera que no hay justificativos para lo que está mal. Sabemos que en un juicio las circunstancias de un crimen pueden disminuir o aumentar una pena, ¿verdad? Las motivaciones y el contexto y lo que le llevó, y con esto trabajan los abogados. Pues esto es la justicia humana. Delante de Dios hemos cometido un error, pues no hay justificativas. Es un error y solo vale el arrepentimiento. Y quien está arrepentido, pues se confiesa, se arrepiente y busca hacer de manera diferente. Y ya está.
Así que tampoco arrepentirse es solamente una acción exterior del tipo, voy a lavar los platos toda la semana. Ya que he cometido ese error, pues voy a lavarlo, para dar un ejemplo, ¿no? Voy a lavar todos los platos toda la semana para compensar. Eso es una penitencia, no arrepentimiento. Como si una buena acción pudiera ahí, no relacionada, pues pudiera recompensar o cubrir el mal que he hecho. Entonces, hay una diferencia entre arrepentimiento y penitencia. La Iglesia Católica trabaja mucho con penitencia, por ejemplo. Las Escrituras trabajan con arrepentimiento. Vamos a ver esto. El sacramento de la penitencia de la Iglesia Católica Romana. Con todo el respeto a la Iglesia de Roma, pero es lo que dice su confesión también y su teología, ¿no? Básicamente ha hecho de la idea del arrepentimiento algo por completo externo. Los elementos más importantes del sacramento romano de la penitencia son 4: contrición, confesión, satisfacción y absolución. Y de estos 4, la contrición es la única que pertenece propiamente al arrepentimiento, que tiene que ver con la tristeza según Dios. Y hasta de excluyen los romanistas toda tristeza por el pecado innato, reteniendo solo la tristeza por las transgresiones personales. Es decir, no trata de la condición o del estado de pecador de uno, sino solo de lo que uno comete en su vida. Porque solo pocos experimentan contrición verdadera. El pecador puede darse por satisfecho con la atrición. Esta es la convicción mental de que el pecado merece castigo, pero no incluye confianza en Dios en propósito de volverse del pecado. Bueno, básicamente, consiste en el temor del infierno. La confesión de la Iglesia Católica Romana es confesión hecha al sacerdote, quien absolve a la persona, no declarativamente, sino en forma judicial. Además, la satisfacción consiste en que el pecador haga la penitencia, es decir, que sufra algo que le resulte penoso o que cumpla alguna tarea que le resulte difícil o desagradable. Bueno, vosotros sabéis lo que hago. Una persona ha pecado, va a la iglesia a confesarse, se confiesa, y el cura ¿qué hace? Pues mira, yo te perdono, ¿verdad? El Señor te perdona. Luego, dependiendo del tamaño del pecado, reza 10 oraciones de no sé qué, 15 del Ave María y no sé más qué. Y si es demasiado grande, pues mira, a lo mejor deberías, qué sé, hacer el camino de Santiago, de rodillas, algo así, es una penitencia. La absolución viene por cumplir los mandatos del sacerdote que ha dado el perdón, ¿verdad? Y la persona al cumplirla se da por satisfecha y siente que ha sido perdonada. Esto ahora, porque en la Edad Media el perdón venía con una indulgencia, uno pagaba y luego se le daba un papel donde decía que él estaba perdonado. Entonces, la persona con temor del castigo estaba triste por ello y compraba el perdón, ¿no? ¿Qué pasa? Que si uno estuviera realmente arrepentido, pues vale, compraba el perdón, de acuerdo. Pero si no, volvía a hacer y el día siguiente compraba otro perdón. Entonces, no es que estaba arrepentido, es que el temor al castigo pues le hacía ir a confesarse y luego recuperar el perdón, pero no es que iba a dejar de ser quien era. Esa es la cuestión. Entonces el pensamiento central ahí es el de que todas las satisfacciones dadas en forma externa constituyen en verdad la satisfacción debida por el pecado. Y no es así. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia?
La idea bíblica del arrepentimiento debe sostenerse en oposición a este concepto externo. Según la Escritura, el arrepentimiento es un acto por completo interno, mente y corazón, que naturalmente desemboca, ¿no? Produce un cambio de vida que fluye de ahí. Conciencia cambiada, transformada, corazón transformado, pues comportamiento transformado. La confesión del pecado y la reparación de los errores cometidos son frutos del arrepentimiento. ¿Qué hizo Zaqueo? Estaba arrepentido de ser ladrón, pidió perdón a Dios y su arrepentimiento le llevó a devolver cuadruplicado a quienes había robado. O sea, el verdadero arrepentimiento nunca existe a menos que se presente en conjunción con la fe, tanto que por otra parte, donde quiera que hay fe verdadera, también hay arrepentimiento verdadero. Una vez más, los dos van juntos. Los dos no son más que otros tantos aspectos del mismo regreso, un regreso del pecado para tomar la dirección hacia Dios, un cambio de sentido. Como los tesalonicenses, de los ídolos a Dios, un cambio de sentido. Voy en esta carretera, pero tengo que ir para allá, entonces doy un cambio de sentido. Esto es arrepentimiento, esto es metanoia. Entonces, el verdadero arrepentimiento ahí no es culpa o sacrificio, que es otro concepto también, ¿no? El de sacrificarse para lograr el perdón, sino un rechazo al pecado y una redención al derecho dado por Dios de Jesús para ser nuestro Rey. En pocas palabras, el arrepentimiento es poner a Cristo primero en todos los aspectos de nuestras vidas. Mira lo que dice Romanos 6, 6 al 8. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Y el texto que ya hemos mencionado, los tesalonicenses, ¿no? Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, los cristianos ahí de Tesalónica tenían una conciencia y un sentir de culpa sobre su estilo de vida interior. Su interior, mente y corazón había sido transformado. Entonces se habían apartado de esa vida con el fin de servir a Cristo, poniéndolo a Cristo primero ante todo, ¿no? Un cambio exterior, entonces un cambio de comportamiento. Vale, pues estamos terminando. ¿De acuerdo? ¿Me acompañáis hasta aquí, no? Bien, si una persona entonces peca y se arrepiente, después peca el mismo pecado unas cuantas veces, siempre arrepintiéndose después, ¿es este arrepentimiento verdadero o no? ¿Qué pensáis? Si se arrepiente de verdad, es un arrepentimiento. Pero si solamente se siente un poquito triste, un poquito de que, oh, mira lo que he hecho, no sé qué, pero no se arrepiente, es un remordimiento simple. No, un arrepentimiento genuino. Yo creo que no, porque nada más que el simple hecho de cuando te arrepientes del dolor que sientes de haber dañado a Dios, el simple hecho del dolor que sientes, no lo vamos a conocer. Vale. Vamos a poner las cosas de manera más prácticas y directas. Por ejemplo, José, ¿cuántos años tienes de creyente? De creyente desde los 17. ¿De qué te has convertido? Hombre, practicante. Ahora confiésate. Ahora viene el problema. Hombre, de muchas cosas. ¿Cuántos años hace que te has convertido? Venga. Pues, ¿30 años? 56, 40, 39. 39, vale. En esos 39 años, ¿ya has cometido el mismo pecado? Sí. ¿Unas cuantas veces o solo 2 veces? No, unas pocas. Vale. Yo considero, por ejemplo, el no congregarse pecado. ¿Veis a lo que me refiero? Entonces, ha cometido José el mismo pecado unas cuantas veces.
Yo te señalo a ti para no señalarme a mí. ¿Es José creyente o no? Sí. Desde el principio. Sí, me parece que sí, ¿vale? Vamos a entender que sí. Gracias. A veces no parece, pero bueno. Gracias. Entonces, ¿por qué pecamos el mismo pecado Somos pecadores. unas cuantas veces? Porque a lo mejor estamos pensando en un adulterio, a lo mejor se está pensando en cosas gordas, pero lo que ha dicho él es verdad, el dejar de congregarse es pecado. Y yo digo más, la vanidad también es pecado, y el orgullo también es pecado. Y el orgullo no está en mí, no está en mí y unas cuantas veces no se manifiesta, y yo no tengo que arrepentirme unas cuantas veces por el orgullo que tengo. Entonces tenemos que tener aquí un doble cuidado, en el sentido de saber que sí, el arrepentimiento verdadero y genuino provoca un cambio de comportamiento. Y si esto no ocurre, realmente no es un arrepentimiento. Pero a la vez saber que este cambio de comportamiento, en varios momentos, pues, él es un proceso en nuestras vidas, ¿no? Que tiene que ver con el proceso de santificación mismo. Y que en este proceso, incluso el mismo creyente puede pecar un mismo pecado unas cuantas veces, desde que realmente se arrepienta. Ahora, él puede pecar unas cuantas veces y arrepentirse al final. ¿Me explico? O puede pecar una vez, arrepentirse. Pasa un tiempo, cae en el mismo pecado, se arrepiente de nuevo. ¿Su arrepentimiento primero no fue verdadero? Yo creo que sí fue verdadero. Hubo conciencia, hubo tristeza en el corazón y hubo ganas, voluntad de no volver a hacer lo mismo. Pero por su despiste, Debilidad. por su debilidad, porque fue tentado y cayó en la tentación, pues volvió a caer. Pues el proceso es lo mismo, vuelve al punto cero, cayó una vez más, pues vuelve a arrepentirse por la misma conciencia, el mismo sentir y el mismo pesar en el corazón, y una nueva disposición para no volver a hacer lo mismo. ¿Entendéis la cuestión? Vale, entonces ese es un punto importante, ¿no? Y muy práctico de nuestras vidas. Ahora, por último, dos cosas. Primero, aún sobre esto, ¿no? Es cierto que la actitud que adopta el hombre en el arrepentimiento se hace permanente. La persona arrepentida toma la misma actitud que Dios hacia el pecado, es decir, esta actitud es algo fijo y permanente en la vida de la persona arrepentida. Si yo me arrepiento, no quiero más practicar aquello por el cual me he arrepentido. Entonces es una posición permanente. Ya si caigo en tentación, es posible, pero la actitud de no querer hacerlo y de no volver a hacerlo es permanente, ¿no? Por eso dice, no debemos sin embargo pensar que porque esta actitud del hombre hacia el pecado es permanente, la persona arrepentida la tiene solo una vez en su vida, lo que estaba diciendo, ¿no? Puede ocurrir varias veces en la vida de un creyente. Debido a que la persona arrepentida tiene la misma actitud que Dios tiene respecto al pecado, cada vez que peque, se arrepentirá el creyente de verdad. Por último, la persona arrepentida se identifica con Dios en su actitud frente al pecado. Por eso la persona arrepentida renuncia, odia el pecado y anhela liberarse de él, exclamando, por ejemplo, como el apóstol Pablo, que dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 1 Corintios. Y cuando un hombre hace esto, es una buena señal de que el Espíritu Santo ya ha comenzado su buena obra de regeneración en su alma. Amén. Amén.
Esto es lo que tenía para comentar sobre el arrepentimiento.